familia, ¿verdad? Es una bendición. Voy a invitarles que abran sus Biblias, hermanos, en el libro de los Hechos. Yo quiero en esta mañana predicar una palabra. ¿Sabe que hoy en la mañana que estábamos en la escuela dominical, yo me sorprendía porque a veces cuando nos toca compartir algo, estamos con unos nervios de punta, ¿no? Sabiendo, buscando, pues, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, qué vamos a dar, Señor, y buscando a Dios de alguna manera, pidiendo a Dios dirección, que Dios traiga una palabra adecuada que la iglesia necesita, ¿verdad? O para la ocasión del tiempo que estamos pasando, etcétera. El caso es que es una guerra de nervios, buscando y orando a Dios y pidiendo a Dios. Y ayer en la mañana que estaba aquí en la oración, el hermano Carrasco y yo, pues yo sentía la presencia de Dios y Dios me estaba ministrando en mi corazón, hermanos, y estaba viendo la grande necesidad que hay de la iglesia. No solamente la iglesia BNC, sino la iglesia, lo que es la iglesia general, la iglesia de Cristo. Y realmente, hermanos, estamos en unos tiempos muy difíciles. Y usted lo puede estar constatando, hermanos, en los medios de comunicación, las situaciones que están atravesando la humanidad. Y nos damos cuenta que Dios hoy más que nunca necesita que su iglesia haga el trabajo que tiene que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, pues gracias a Dios, en la escuela dominical yo miraba y decía, Señor, ya me está quitando todo el mensaje del pastor de lo que vamos a hablar en esta mañana. Pero hermano, gloria a Dios, Dios tiene algo especial preparado para nosotros esta mañana. Solo que les pido, hermanos, con todo el respeto del mundo, le digo que abra su corazón, abra sus oídos, ponga los oídos atentos a la palabra de Dios, porque es necesario oír la palabra de Dios en este tiempo. Amén. Libro de los Hechos, en el capítulo 2, hermanos. Solo voy a agarrar este versículo y de allí voy a desarrollar mi pensamiento, las ideas que Dios estuvo coordinando en mi corazón para poder compartir con ustedes esta palabra. Libro de los Hechos, capítulo 12. Vamos a leer solo el versículo 24. Cuando lo tengan, diga, ya lo tengo, o amén. Amén. Todavía escucho por ahí hojas. Pues gracias a Dios porque estamos en la casa de Dios, hermanos, amén. Es una bendición este domingo estar en la casa de Dios. Inicio prácticamente del año nuevo, ¿verdad? Aunque ya es el segundo domingo del año nuevo, pero es buen tiempo para decir esto. Vamos a echarle ganas en el nombre de Jesús. ¿Ya lo tiene? Versículo 24 se lee así de la siguiente manera. ¿Está listo? Pero la palabra del Señor, ¿qué pasaba, hermanos? Crecía. ¿Y qué más? Y se multiplicaba. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que hoy en día necesitamos ver esto? Que la palabra del Señor crezca y que se multiplique en cada persona de este mundo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias esta hermosa mañana, Señor, por la oportunidad tan grande y tan maravillosa que nos da de estar aquí en tu casa. Hoy te pido, Señor, que la asistencia de tu Espíritu Santo sea de una manera muy especial, Señor, en nuestros medios. Mira, Señor, esta gente que está aquí, Señor, aún mi misma persona, necesitamos, Señor, el toque tuyo en esta mañana. Necesitamos que tú vengas a revolucionar nuestro corazón, Dios mío, de una manera muy especial, Señor, de acuerdo a la grande necesidad que estamos viviendo hoy en la actualidad. Señor, pedimos que la unción de tu Espíritu Santo sea en este medio, en nuestro medio, Señor, y que cada uno de nosotros seamos arropados por ella, Señor, y que en esta mañana no solamente los enfermos sean sanados, sino aquel que no ha tenido un encuentro contigo, Jesús, lo pueda tener en esta mañana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias. Sé de antemano que cada uno de los que estamos aquí venimos porque tú nos has traído con un propósito, con un fin, con una determinación, Señor, que tú tienes ya preparado para cada uno de nosotros, Señor. Solo que te pido en esta mañana que hagas, Señor, conforme a lo que tú quieres hacer en esta mañana en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Y el pueblo del Señor dice amén. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, mis queridos hermanos? Quiero predicar sobre el tema que he puesto de este pensamiento, hermanos. Una iglesia creciente. Una iglesia creciente. Dios hizo al hombre, hermanos, lo hizo perfecto. El problema, hermanos, cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén,
y empieza Jesús a obrar, hermanos. Y empieza el Señor Jesús a trabajar, hermanos, conforme al propósito de la voluntad del Padre. Y empieza, hermanos, a juntar, a buscar al hombre. Y usted se da cuenta en los evangelios cómo Dios empezó a reunir a un grupo de personas, a 12 hombres empezó a escogerlos. Durante 3 años, hermanos, empezó Jesús a preparar este grupo de personas, a capacitarlos. Pero antes de eso, había dado, hermanos, la oportunidad a ellos que le conocieran, que estuvieran con Él, que lo sintieran, que lo experimentaran. Y empieza a capacitarlos. Porque el deseo de Dios no era solamente agarrar a esos 12 hombres. Aunque la Biblia dice, hermanos, en el libro de Juan capítulo 1, versículo 12, que a los suyos vino Cristo a Israel, pero los suyos no lo aceptaron. Pero más a todo aquel que le recibió, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No solamente Dios quería que fuéramos y nos sintiéramos como creación, sino que fuéramos hijos de Él. Sí, es amén. Y para eso envió a Jesús. Prepara a esos hermanos 12 discípulos. Y posteriormente, hermano, prepara a 70, ya eran 70, los envió de 12 en 2 a predicar el Evangelio. Y posteriormente usted ve en el libro de los Hechos, hermanos, cuando estaban en el aposento alto, hermanos, ahí empieza a Jesús a preparar a esa iglesia. Le dice, ya lo tienen todo, pero les hace falta algo. Recibiréis poder. En el libro de los Hechos capítulo 1, recibiréis poder. Aleluya. Y los envió, hermanos, cuando vino el descenso del Espíritu Santo sobre ellos, los envió, hermanos, a predicar el Evangelio. Porque el deseo de Dios es alcanzar al mundo. El deseo de Dios es restaurar la naturaleza caída del hombre. Preparó, hermanos, a una iglesia, levantó una iglesia y la envió, hermanos, a predicar. Pero lo peculiar del asunto, hermanos, que me llama la atención, que yo estoy seguro que a usted también, es que de qué manera empezó a enviar a la iglesia. Empezó Dios a permitir la persecución, y por medio de la persecución, de la presión, hermanos, estos se expandieron por todo el mundo de aquel entonces a predicar el Evangelio. Permítame decirle en esta mañana, mi querido amigo, amiga que está aquí, si no has tenido un encuentro con el Señor, Dios te anda buscando afanosamente. Dios quiere que tú tengas un encuentro con Él. Dios quiere revelarte o darte las bendiciones que el hombre había dejado en el huerto del Edén, como es la comunicación primordialmente, la comunión con Dios. Que eso es lo que nosotros tenemos como cristianos, una comunión con Dios, que día a día, hermanos, trabajamos sobre esa comunión y, hermanos, nosotros cultivamos esa comunión. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso yo le puse a mi mensaje una iglesia creciente. Una de las maneras que Dios usó para alcanzar al mundo es el discipulado. 12 discípulos, después 70, después 120. Y esos 120 se expandieron por todo, hermano, el mundo de aquel entonces a predicar hasta el día de hoy que nosotros tenemos el Evangelio. Bendito el nombre del Señor para siempre. Y Dios desea que esta iglesia se multiplique, haciendo lo mismo que hicieron nuestros primeros padres en el Evangelio, hermanos, en el pasado, de la misma manera, haciendo lo mismo, capacitando al hombre, a la mujer, para que él mismo pueda hacer el trabajo que un día alguien lo tenía y lo hizo con usted. Una de las características, hermanos, de la iglesia primitiva es precisamente eso. Una iglesia, hermanos, creciente. ¿Amén? Y no solamente en grupo crecía, dice la Escritura, sino que geográficamente se expandía. No solamente, hermanos, fue en Israel, sino después hasta, hermanos, hasta Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Que aún aquí nosotros en Oklahoma City tenemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Millas y millas atrás, hermanos, vino ese Evangelio y usted está aquí porque Dios lo trajo aquí.
Por eso nosotros decimos que cuando nos salimos de nuestro ranchito de allá y venimos a los Estados Unidos, Dios tiene un propósito. No para que andemos por las calles tomando, hermanos, o drogándonos o haciendo maldad, no, sino porque Dios dijo, si no te saco de ahí, no vas a conocerme. Te trajo aquí, dijo, yo quiero que me conozcas. Y alguien te invitó y te trajo a la iglesia a obedecer, es porque Dios tiene un propósito definido para tu vida. Y para la iglesia obedecer, como a la iglesia general, el propósito de Dios es que crezcamos, que no nos determinemos solamente en el grupito, sino tenemos que expandirnos, crecer. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero leer rápidamente seis pasajes. Vaya conmigo al libro de los Hechos, ahí mismo en el capítulo 16. Capítulo 6. Miren lo que dice el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿En dónde? En Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vaya usted a darse o a imaginarse la manera que estaba sucediendo en este lugar, la expansión de la palabra. Hermano, Dios levantó a 12 para prepararlos para que ellos hablaran la palabra, predicaran el evangelio. Vaya conmigo al capítulo 9 también. Versículo 31. Dice la escritura así. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificados andando ¿qué? En el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aleluya. Es decir, que la iglesia donde se paraba y donde se ponía a predicar el evangelio, algo sucedía ahí. La palabra de Dios crecía, no solamente la traía aquel discípulo, sino que trascendía a la siguiente persona, y de esa persona por allá estaba otro escuchando y también lo cautivó la palabra. Otra cita, vaya conmigo al capítulo 12. Solo quiero dejar la plataforma, capítulo 12, versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, dice la escritura. Capítulo 16. Capítulo 16, versículo 5, dice la escritura. Y así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba, ¿qué, hermanos? El número cada día. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cada día que ellos predicaban, el número se multiplicaba. Había gente cautivada por la palabra del Señor. Capítulo 19. Váyase rápido conmigo al capítulo 19. Versículo 20. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué, hermanos, hacía la iglesia? La iglesia tenía que hacer algo que tenemos que hacer nosotros: hablar, testificar, predicar, enseñar, y lo demás el Señor se encarga. Aleluya. Capítulo 28. Alabado sea Cristo para siempre. Versículo 31. Dice la escritura así: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin problemas. Muchas veces nosotros no, hermanos, todavía ni siquiera abrimos la boca, o todavía no nos proponemos hablar o testificar a alguien, y ya estamos diciendo, hay muchos problemas, tengo problemas con eso. ¿Sí? O sea, a veces nos adelantamos a la situación. No, es que vamos a enfrentar muchos problemas. No me van a escuchar, no me van a oír, dice uno, ¿verdad? No me van a creer, no veas todavía problemas y todavía no has empezado a hacer. Tú no sabes cómo va a reaccionar la persona. ¿Verdad? Y ellos predicaban sin ningún problema. Y la iglesia, hermanos, hacía su trabajo.
Lucas, hermano, destaca 6 pasajes que hemos leído usted y yo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer simple y sencillamente lo que hicieron los discípulos: predicar el Evangelio. Dios provee, hermanos, escuchen bien esto: Dios provee el poder para que nosotros podamos testificar, decía el pastor ahorita. En el libro de los Hechos, capítulo, hermano, 1:8, ¿sí? Dice: y vendrá sobre nosotros el Espíritu Santo, vino sobre la iglesia y nos llenó a todos. Vaya conmigo al libro de los Hechos, mire. Recibiréis por el libro de los Hechos, allí en el capítulo 1. Vamos a leerlo textualmente, porque por los nervios yo puedo decir otras cosas. ¿Cuántos alaban a Dios? No me miren muy callado, hermano, porque está orando, me ponga nervioso. Capítulo 1, versículo 8. Dice la Escritura así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Testigos. ¿De qué? Del poder de Dios, de la bendición de Dios. Dios provee ese poder, mis queridos. Decía el pastor ahorita: una de las razones por las cuales no hemos hecho el trabajo es porque no hemos buscado el poder que ya se nos ha dado. Mire, hermano, yo no sé usted, pero yo recuerdo en aquel entonces, tenía yo ya prácticamente 9 años, cuando estaba en la iglesia donde yo crecí, donde yo nací, y tenía, hermano, 9 años, y había una campaña evangelística donde un hombre de Dios traía unos mensajes poderosos, tremendos. Yo recuerdo que estaba aquí enfrente y estaba ahí a un lado el piano, y estaba el banquillo del piano, yo estaba mero atrás, pero día tras día, conforme fue avanzando, hermanos, la campaña, al tercer día de la campaña, era lunes, martes, en el miércoles, yo sentí el deseo, dijo: yo quiero eso, porque lo que estaba viendo en los 2 cultos anteriores decía, me cautivó, yo quiero esto. 9 años. Me acerqué ahí, hermanos, al banquillo para estar más cerca, porque yo quería escuchar. Hoy en día, ¿verdad que no nos venimos hasta más adelante? Si no, mire, con pruebas se lo compruebo. Estaba yo ahí y escuchando. El miércoles escuché el mensaje, decía: Señor, yo quiero esto. Era mi oración. Vino el jueves: Señor, yo quiero esto. Los cultos tremendos. El viernes, hermano, fue el día que Dios llenó mi vida del poder del Espíritu Santo. Brincando, saltando, hermano, de un lado para otro. Perdí el tiempo. No sé cuánto tiempo pasó, hermano, pero cuando se terminó aquello, cuando dije: Señor, dame chance. Llegaban los hermanos, los jóvenes: oye, ¿no te cansaste? Le dije: ¿pero por qué? Es que estaba brincando, mira, aquí, allá y acá y allá. Pero lo curioso del asunto, decía uno de mis amigos jóvenes de aquel entonces, no de mi camarada, decía: lo tremendo del asunto es que no dudabas nada. Dijo: yo no sé, perdí el tiempo. Fui bautizado por el poder del Espíritu Santo. Necesitas desearlo, necesitas pedirlo, necesitas decir: Señor, lo quiero. Sí, Señor. Necesitamos buscar a estos jóvenes. Necesitas llenarte del poder del Espíritu Santo. Hermano, necesitas llenarte del poder del Espíritu Santo. Yo lo he testificado muchas ocasiones en otros mensajes. Yo iba, hermanos, a los retiros de un campamento allá en la ciudad de Chihuahua, allá en la Sierra Tarahumara. Nos internábamos, hermanos, todas las iglesias, porque eso fue creciendo. Ya al último pasando el tiempo, iba a iglesias de Estados Unidos, porque era muy llamado a ese campamento. Y recuerdo en particular a un joven, hermanos, que fue uno de esos retiros. Un joven, bien vestidito, bien caminito. En la sierra, hermanos, cuando vamos para la sierra, hay que ir, hermanos, de la manera más rústica, porque allá usted no sabe. De repente está lloviendo. No es como estar en la ciudad, hermanos, venir a lucir nuestros zapatitos de charol, nuestras mejores galas. No, hay que
que ir allá, hermanos, dispuestos a eso. Porque usted, de punto hay sol, de repente ya hay lluvia. Y estaba un joven, hermanos, Catrín, hermano, así muy vestidito, su camiseta blanca. Eso fue lunes. De lunes a sábado eran los retiros, los campamentos. Y lo miraban, me llamó mucho la atención, hermano, porque una de esas noches yo estaba cerca de él y escuché la oración de él. Y decía, Señor, yo traigo esto. Porque allí le preguntan el líder del campamento, dice, ¿a qué tú has venido? ¿Cuál es el propósito de venir a este campamento? ¿Cuál es el propósito de desterrarte de la sociedad de allá y venirte acá a apartarte para estar una semana? ¿Cuál es el propósito? Muchos decían, yo quiero ser salvo. Otros, yo quiero que el Señor me restaure. Yo quiero que el Señor me levante. Y otros decían, yo quiero que el Señor me llene del poder del Espíritu Santo. Y en particular este joven, un día lo escuché, hermano, después que llamaron al altar a predicar, a orar, yo lo escuchaba y gritaba, Señor, así como que no queriendo que lo escuchara, no. Señor, así muy despacio, lléname de tu poder. Y yo lo escuchaba, este joven vino con ese propósito de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, pasado ese día, por allá casi, hermanos, el sábado, en la mañana, cuando era el último culto, y estaba lloviendo, ya un culto de despedida, vino el poder del Espíritu Santo y cayó sobre ese joven. Pero lo peculiar del asunto es que decía, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, pero no me llenes como ese hermanito decía, orando, yo cerca de él. Pero no me bautices como él. Bautízame, Señor, pero que no me caiga al suelo. Porque muchos tienen miedo. Pero cambió su oración, hermano. La estrategia cambió. Señor, lléname como quiera, pero lléname. Y el Espíritu Santo cayó sobre él y fue bautizado. El poder del Espíritu Santo, hermanos, es para testificar del poder de Dios. Gloria a Cristo. Vaya conmigo a Hechos capítulo 4. No es un cuento que yo les estoy contando, hermanos, es una realidad, es una vivencia. Capítulo 4, versículo 33. Y con gran poder, dice la Escritura, los apóstoles, que hermanos, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Pero bajo la unción del poder del Espíritu Santo se levantaban y empezaban a predicar el Evangelio de la resurrección de los muertos de Jesucristo, donde Cristo murió, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos. Pero mis hermanos, lo que cuando estos hombres ponían a predicar el Evangelio, había convicciones de pecado, donde Dios los apoyaba y los respaldaba. Amén. Y es lo que estábamos viendo ahorita en la clase. 4 hombres se atrevieron a hacer algo fuera de lo ordinario. 4. Miraron la necesidad de un hombre. Esos 4 representan la iglesia. La iglesia tiene que trabajar de una manera colectiva, si no, no se va a hacer nada. 4 hombres representan la iglesia de Cristo. Miraron la necesidad de un hombre y dijeron, vamos a hacer algo por este hombre. Él quiere llegar a Jesús, pero él no puede, está paralítico. No hay quien lo ayude, no hay quien lo apoye. La iglesia se hace ajeno a los problemas de los vecinos. Pero debemos de trabajar unidos, hermano. Si no trabajamos unidos o colectivamente, no vamos a lograr gran cosa. Dice usted, es el Espíritu de la iglesia, es el Espíritu de Dios, y Él hace la obra, sí, pero Él lo necesita a usted. Porque el impío no va a poder mirar la gracia de Dios a menos de que sea a través de usted. Bendito Dios. Y hermano, estos hombres hicieron algo fuera del ordinario. Fueron y llevaron a Jesús, el paralítico, por algo. Dijeron, no se nos va a dificultar a nosotros, no podemos entrar por la puerta, hay que llevarlo por arriba. A mí se le ocurrió esa geniosa idea, ¿verdad? De abrir un boquete arriba, y exactamente donde estaba Jesús bajaron a este hombre. Esto lo maravilló a Jesús. Eso cautivó
puede ver en ese pasaje, el paralítico fue sano y fue sano. Amén. El Espíritu, hermanos, opera en el testigo y en el incrédulo cuando nosotros predicamos a Cristo. El Espíritu Santo lo toma a usted, y cuando usted es tomado y guiado por el Espíritu Santo, dice: yo siento hacer esto y voy a hacer esto. Voy a llevar a alguien a cenar o a almorzar o a invitar un café para predicar de Cristo. O vamos a invitar a estos jóvenes a jugar fútbol y ahí les vamos a predicar. Allí es donde el Espíritu de Dios obra en el testigo, y cuando el testigo empieza a dejarse llevar por el Espíritu y empieza a abrir sus labios y a predicar a Cristo, el Espíritu Santo cautiva también al oyente. ¿Cuántos de quieren ver hombres y mujeres venir a Cristo? Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? Dios produce, hermanos, no solamente da, hermanos, el crecimiento a la iglesia, sino Dios provee, hermanos, el poder para el crecimiento de la iglesia. El crecimiento no va a ser en nuestra capacidad. Y eso es en la iglesia, hermanos. Ha batallado para entender esto. Mire, hoy en día, hermano, nosotros podemos dar muchos estudios. Usted puede escuchar estudios sabidos y por haber, por donde quiera, en las redes sociales, aquí en la iglesia, donde quiera. Podemos hablar bien, podemos enseñar muchas cosas del Espíritu Santo. Y la iglesia primitiva no daba enseñanzas del Espíritu Santo, pero lo tenía. Lo tenía. Hoy en día hablamos y damos buenas enseñanzas, pero carecemos del Espíritu Santo. Por eso hay tanto envidias, discrepancias entre uno y otro. Amén. Y no me diga que todos estamos unidos aquí, estamos en un solo espíritu, hermano. Porque veo a algunos durmiendo en sus laureles. Y otros nomás moviendo el labio, como diciéndole: ese hermanito, que no se calla. Que si lo oyéramos, ¿qué estaría pidiendo a Dios que les pasara? Alábele si pueden. Porque de aquí todo se ve. Pero eso es una realidad. Es una verdad. Dios provee el poder para testificar. El poder del Espíritu Santo viene sobre nosotros. Todos los creyentes, hermanos, escuchen bien eso, todos nosotros como creyentes somos testigos. ¿Y qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? ¿Algo que me platicaron? Soy testigo, pero ¿por qué? Es que la vecina de allá me dijo esto y esto que había pasado. No, entonces tú no miraste cómo fue eso. Pero es que ella lo vio y ella me dijo: no es lo mismo que ella lo haya visto a que tú no lo hayas visto. Somos todos testigos del poder de Dios, porque cada uno de nosotros hemos tenido una experiencia con el Señor Jesucristo. Que me falta ser lleno del Espíritu Santo, pero yo ya he tenido una experiencia con el Señor Jesucristo. Ahora, la bendición, la unción del poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es consecuente de la salvación. O sea, enseguida viene el segundo paso, que soy salvo: buscar la llenura del Espíritu Santo. Pero hoy en día hay cristianos que ya tienen, y todavía nos damos el lujo: tengo 30 y tantos años. ¿Y qué hemos hecho en esos 30 y tantos años? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me puedes enseñar de nuevo? ¿Qué ha pasado en tu vida? Escúchame, hermano, voy a hablar claro. Hay cristianos añejados dentro de las iglesias que no se han podido ganar ni tan siquiera el que trabaja cerca de usted. Es más, voy a ser un poquito más pesimista, dirá usted, pero ni siquiera le ha testificado del poder de Dios usted a esa persona, mucho menos se lo va a ganar. ¿Cuántos alaban al Señor? Alábenle porque Él vive. Mire, vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 5.
testigos, hermanos. Todos los creyentes somos testigos. Y el testigo, escuchen bien esto que le voy a decir. El testigo puede dar un buen testimonio o puede dar un mal testimonio. Hay creyentes que muchos años atrás se recibieron a Jesús como su Señor y Salvador, y lo que andan haciendo es dando mal testimonio. Unos verbalmente hablando, otros por la manera de vivir mal testimonio. Escuchen bien esto, los que dan buen testimonio, esos producen crecimiento. ¿Qué producen los que dan buen testimonio? ¿Qué producen? Ustedes se dan cuenta por qué nosotros tenemos que preocuparnos cómo es que nosotros estamos o venimos a la casa de Dios o vivimos. Hechos 5, versículo 12, dice la escritura así: y por la mano de los apóstoles, miren hermanos, lo que sucedía cuando estos tremendos hacían lo que el deber tenían que hacer ellos como cristianos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas, ¿qué, hermanos? ¿Qué se hacían? ¿Qué se hacían, hermanos? ¿Está conmigo en el versículo que leen? ¿Sí? Hechos 5, 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos, ¿qué, hermanos? Unánimes. ¿Cómo estaba la iglesia? Escuche bien esto, hermano, por favor. Escuche bien esto que le voy a decir. Antes de nosotros salir, hay que procurar que vamos en el mismo sentir. Y si usted por ahí se enojó con su hermanita, es mejor que, si usted quiere recibir una bendición y mirar el poder de Dios a través de su vida, de su testimonio, vaya y arregle las cuentas con ella. Porque es menester que vayamos unidos. Muchos milagros, muchos prodigios había, pero estaban unánimes, en el mismo sentir. Amén. Estamos ahí, 5:12. 2 del 13 dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¡Oh! Estos son hombres fuera de serie. ¿Cómo no? Tenían el poder del Espíritu Santo. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban, escuchen en esto, hermano, los enfermos a las calles. Al menos la sombra de Pedro que pasara, aquel enfermo se levantaba. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Por qué sucedió esto? Dice el pastor: hoy en día la iglesia carece de eso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Estamos tan desunidos. Cada quien vive en su mundo. Uno dice: mi iglesia es la mejor, la más bonita, la más hermosa. Pues te quedarás con una iglesia bonita y hermosa. Tenemos que trabajar unidos, hermano. Unánimes. Todos lo hacemos para el mismo jefe. Pero hay gente, hermano, que necesita ser tocada. Versículo 16, ya para terminar: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran ¿qué? Sanados. Yo le he platicado esto, hermano, allá en Sinaloa. Me llamó mucho la atención, me impactó realmente el corazón mío. Estaba yo en una campaña allí, hermanos, en Sinaloa, en uno de los ejidos, y estaba en una iglesia de unos ancianitos, pastores. Yo recuerdo que la hermana, la pastora, apenas podía caminar ella, pero con problemas, con dificultad caminaba. Pero ella se levantaba a las 5 de la mañana, lavaba sus trastecitos, dejaba ya listo para darle el almuerzo al hermano, a su esposo, pastor, y se iba, hermanos, salía y empezaba a visitar gente. Como a las 8 de la mañana, yo ya estaba ahí esperando, ahí estaba con el pastor platicando en su casa, y
Y llegó la hermana, pero llegó con 4 familias esa vez. 4 familias llegó, trajo. Y me decía, hermano, aquí le traigo trabajo, me decía la hermana. Oh, hermana, qué bueno. Traía 4 mujeres, 4 mujeres con sus niños. Y llegaron ahí, todos tenían una necesidad, todos estaban con problemas. Uno de ellos estaba enfermo. Hermano, yo me quedé sorprendido, porque Dios aprendió la obra de esta mujer. Ahí Dios empezó a obrar, empezó a glorificarse en la vida de estas mujeres. Cayeron bajo la unción del poder del Espíritu Santo. Había sanidades, Dios tocaba. Recuerdo un día que mi cuñado Jorge estaba aquí en el hospital. Problemas de los pulmones tenía él. Sus pulmones ya agujerados. Estaba tremenda la crisis con él. Estaba muy decaído ahí en la cama. Llegamos mi esposa y yo y le empezamos a hablar de Cristo. Mi esposa le empezó a decir, Jorge, ¿crees que Dios te puede sanar? Jorge decía que sí, pero muy desanimado a la vez. Sí. Le dije, Jorge, Dios puede hacer el milagro en tu vida. ¿Me permites orar? Porque son muy católicos ellos. La esposa de él, hermano, es una mujer que no puede dar crédito, no puede, mucho menos que alguien vaya a orar a Dios por él, porque muy católicos. Pero esa vez esa mujer no dijo nada. Seria. Jorge me dijo, sí quiero que ores por mí. Empecé a orar, Señor, haz un milagro en esta vida. Glorifícate en su vida. Demuéstrale que tú tienes poder. Oramos una oración sencilla, nos fuimos. Al pasado los días nos dimos cuenta que ya Jorge ya no estaba en el hospital, que su pulmón era sano. Él ya podía respirar bien, salió, hermanos, hasta el día de hoy. Jorge anda allá en Phoenix trabajando como si nada. Su pulmón fue sano, fue restaurado. Hasta que no, hermano, como testigos vayamos y hagamos la obra, vamos a mirar cosas grandes. No, pero queremos que venga Polanco, queremos que venga Gigi Ávila, queremos que venga el evangelista fulano de tal para ver los milagros, hermano, por favor. Sí vamos a ver milagro, pero no estemos con esa expectativa nomás. Tenemos que hacer algo. Tenemos que levantarnos. Sobre ruedas, sobre marcha, hay que trabajar. Vendrán esos hombres de Dios, nos gozaremos en gran manera y traeremos gentes y Dios hará cosas maravillosas. Pero Dios quiere que nosotros no dependamos de otros. Dios dice, tú eres mi testigo. ¿Cuántos testigos tenemos aquí? Por favor, hermano, ¿cuántos testigos hay aquí? ¿Cuántos testigos hay aquí, hermanos? ¿Cuántos están aquí y nos visitan por primera, segunda vez? Levanta su mano. 1, 2, 12. 2 humanos están visitando. Los demás son testigos. ¿Y por qué no levantan la mano? ¿Te da vergüenza? Ya. Dios produce el crecimiento a pesar de la, escuchen esto, Dios produce el crecimiento a pesar de la oposición. Es decir, que a la iglesia no lo debe de tener nada. Entonces, ¿por qué no tenemos nada, hermano? ¿Saben que la oposición más trágica que nosotros podemos enfrentar somos nosotros mismos? Nosotros mismos somos la oposición más fuerte que podemos hacer. El diablo, hermanos, puede levantar por madera enfrente de nosotros. El diablo puede quitarme el carro. El diablo puede quitarme esto, puede quitarme aquello. Mientras no quite tu fe, nada te ha quitado. Aleluya. Amén. Les cayó de noche, amigos. El diablo puede quitarte todo. El diablo puede hacer cuanta cosa enfrente de ti y en tu familia, pero si no te ha quitado tu fe, no te ha quitado nada, porque es por medio de la fe que las cosas vienen otra vez. Dios tenga misericordia de nosotros, la iglesia. Dios tenga misericordia de nosotros. Gloria a Cristo. La iglesia primitiva pasó una serie de problemas. Libro de los Hechos. Vaya conmigo al libro de los Hechos, mire, capítulo 12.
¿Sí lo tiene? En aquel mismo tiempo el rey Herodes dice, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. 12:1, 2. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado al pueblo, mire, va a haber gente, hermanos, que hacerle daño a un creyente y ve que los demás se gozan. Oiga, pues aquello se les levanta el cuello y dice, voy a seguir. ¿Amén? Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndoles tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía, hermanos, sacarle al pueblo después de la Pascua. Y así que Pedro estaba custodiado, hermanos, en la cárcel. No prediques más, Pedro, porque cada vez que tú abres tu boca y empiezas a predicar y Jesús empieza a actuar, suceden cosas tremendas. No queremos ver esto, como diciendo, te vamos a encerrar. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la gloria, la iglesia, perdón, hacía que, hermanos, sin cesar, ¿qué? ¿Por quién no daba? Por un hombre de Dios. Y mucha gente, ¿cómo le va a pasar esto al ungido de Jehová? No toques al ungido de Jehová. Tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Versículo 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. Escuche bien esto, hermano, por favor. La iglesia hacía oración por Pedro. Y Pedro dice, oh, qué hotel de 5 estrellas aquí, Señor. En los calabozos más fríos. Pero hay que darle buen visto a las cosas, ¿no? Porque si vemos, Señor, oh, ¿por qué me trajiste aquí, a este lugar tan apestoso? ¿Por qué, Señor, aquí? Hermano, se le hace más complicada la situación. Pero Pedro miraba las cosas de otro punto de vista más agradable, ¿no? Qué rico estar aquí, Señor. Estaba orando. Dice la Escritura que Pedro estaba durmiendo mientras la iglesia estaba orando por él. Y a la medianoche un ángel del Señor, un ángel de Jehová de los ejércitos, personalmente, Dios mismo se encargó, dijo, yo voy a sacar a mi siervo de ahí. Empezó a abrir las puertas de los cerrojos de aquellas puertas de la prisión y Pedro salió. De Dios. Ya. La oposición no va a poder detener la iglesia. Sí, es amén. Para decir, yo he visto el poder de Dios, hay que tener una oposición. Amén. Aleluya. Cuando alguien dice, yo conozco a Dios y sé lo que Él se propone, hay que tener experiencias con Dios. Bendito Dios. Para decir, yo sé que Dios puede levantar a fulano de los muertos, hay que tener la experiencia de Dios. Amén. Aleluya. Decía el pastor otra vez, ¿por qué habló a Lázaro por su nombre? ¿Por qué? Y decíamos, porque si no hablaba por su nombre, decía, véngase, hermano, levántate de los muertos, se le venían todos, hermanos. Todos venían los muertos para afuera. Por eso Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. Y a Dios. Y Lázaro, ni tarde ni perezoso, hermanos, empezó a caminar hacia afuera. Después de 3 días de muerto. Alábele si puede, hermano. Alábele si puede. Porque si no puede, no diga no puedo. Y no hay problema, oramos. Bendito el nombre de Jesús. Dios produce el crecimiento a pesar de la oposición, mis queridos hermanos. Amén. Dios produce esto. Vamos a ver Hechos capítulo 11, versículo 19. Dice la Escritura así, de la siguiente manera. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo, y la mano del Señor estaba con ellos, y en gran número creyó y se convirtió al Señor a pesar de la persecución. Esteban
estaba mirando hacia el cielo. Estaban los verdugos listos. Y estaban empezando a predicarles, decir: yo veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Más se llenaron de coraje, el diablo se llenó de coraje. No puede ser posible que ni la persecución, ya viendo que está a punto de morir y no se calla, sino sigue predicando. Y empezaron a pelearlo, hermanos, con más odio. Pero mientras el diablo estaba entretenido con uno, porque, hermanos, Dios sabía que ese Esteban ya iba directo con él. Pero por acá, por otro lado, la iglesia estaba predicando. Te llevas a uno, pero aquí te arrebatamos, Satanás, miles para Cristo. Porque una de las cosas que el diablo no tiene, hermanos, es omnipresencia y omnipotente. No es poderoso, no puede estar en todos los lugares, no es omnisciente. Él estaba entretenido con Esteban, pero por acá estaba la iglesia haciendo la obra. ¿Cuántos alaban a Dios? Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos ser revestidos del poder del Espíritu Santo. Para que se vaya la frialdad, para que se vaya la sequedad, para que se vaya la apatía, la indiferencia, la envidia, el odio, todo. Dios producía el crecimiento. Dios producía el crecimiento continuo. Miren, hermano, Dios producía el crecimiento continuo en 3 dimensiones. El crecimiento continuo es numérico. ¿Sí? Vamos a crecer. Porque la gente, cuando ve un grupito que apenas empieza, ay, los hermanitos, allá están, allá con fulano de tal, esos hermanitos donde quiera andan. Pero miren, pobrecitos hermanitos, ahí están 4 o 5 nomás, pobrecitos, pobrecito el diablo. Pero así vamos a empezar, estamos empezando. Danos chance, danos oportunidad. Estamos empezando, queremos abrir una obra aquí, queremos abrir un hogar aquí. Esta familia tiene que venir a Cristo. Danos chance, porque el proceso del Señor, hermano, no es rápido, es lento, pero seguro. Danos chance, ven y date una vueltecita dentro de 1, 2, 3 meses y vas a mirar que las cosas no van a ser igual como las estás viendo ahorita. El crecimiento, hermanos, es la dimensión de predicar el Evangelio, hermanos, trae crecimiento, no solamente numérico, sino también geográfico. Ahorita estamos aquí, al rato vamos a estar por allá abriendo otra obra, ¿verdad? La iglesia debe ser, ya está creciendo, ya está por las redes sociales, está. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Usted se ríe? Cristo vive. Pero ahí está Dios haciendo algo. Y por último, el crecimiento, hermanos, continuo es hacia la madurez espiritual. 3 años duró Jesús con 12 hombres, enseñándoles. En público les enseñaba y en la intimidad les enseñaba. Nosotros estamos aquí para aprender, hermanos. Si usted quiere ser un buen testigo del Señor, no un testigo de Jehová como esos que andan por ahí, un testigo verdadero, real, que tiene una experiencia, que dice: yo voy a predicar de mi experiencia. Mi abuelita, una mujer de 72 años, que ella voy a terminar, póngase aquí, hermanos, para cerrar, tenía 72, 73 años, y ella siempre decía: no, es que a mí me gustaría predicar, yo no sé predicar, yo no sé. Y cuando la persona le llegaba ahí, hermanos, duraba hasta 1 hora, 2 horas hablando de Cristo. Y me decía, una hermana le decía: hermana, pues ¿cómo es usted que no sabe predicar? Mire, usted tiene 2 horas hablando con la vecina de Cristo. No, hermana, es que yo nomás doy lo que yo siento, lo que yo he experimentado. No sé, eso es predicar el Evangelio. La experiencia, somos testigos por una experiencia que hemos visto el poder de Dios. Escuche bien, hermanos, por favor, esto ya, mire, si esto último lo dejamos pasar sin hacer lo que tenemos que hacer, hermanos, como usted, 45 horas sentado, 45 minutos sentado ahí. Hermano, estuve yo hablando como loco aquí. Esto es la estocada final.
encontrado con Cristo? Su testimonio, ¿cómo usted era? ¿Qué ha pasado cuando usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador personal? ¿Qué sucedió? Eso es lo que va a pasar en usted. Una ocasión, un amigo mío, predicador también de la palabra, una de esas veces que yo le hablé y platicaba con él en la Ciudad de México, allá en